Bien, seguimos hablando sobre el objetivo de la hermenéutica y hablábamos de que el texto siempre debe ser la autoridad en el momento de yo tener una precomprensión de cualquier lectura de la palabra. El texto tiene la autoridad, pero ¿cómo puedo entender esto? ¿Cómo puedo yo no errar en una interpretación y darle al texto la prioridad? Número uno, debo comprender cuál es la intención del autor. Debo escudriñar la intención, cuál es el propósito por el cual el autor escribió dicho libro o dicha carta o cualquier escrito que estemos leyendo. Y el lugar correcto para comenzar es el estudio de tópicos frecuentes, porque a veces ignoramos, por no ir a esas pequeñeces del texto, ignoramos cuál es la intención específica del autor. En ocasiones usted escucha a personas decir: vamos a la parte A de tal capítulo y de tal versículo, vamos a la parte B, desconociendo la intención de todo el capítulo o de todo el versículo. Esto solamente se logra con estudios específicos textuales que provengan solo después de que estudiamos de manera exhaustiva el texto o la razón del por qué fue escrito. Entonces debo comprender la intención del autor, porque entendiendo el propósito del libro, entonces podré comprender a qué se refiere, qué busca, qué quiere cambiar en mí y qué es lo que quiere trabajar en el auditorio también de ese tiempo. El propósito del libro tiene un objetivo específico que el autor tuvo en mente en el momento de escribirlo. Entonces, el propósito de ese libro o de parte del libro puede estar explícito o implícito. En Lucas 1 al 4, si usted va al texto, puede ver que el autor da de manera específica cuál es la intención de escribir este texto, y podemos ver en otros textos más. Entonces debemos entender, debemos comprender cuál es la intención del autor, aunque en ocasiones el propósito es casi siempre implícito. No lo encontramos a tierna vista, no lo encontramos de una vez. Tenemos que buscarlo, tenemos que indagarlo, tenemos que estudiar muchas veces todo el texto, todo el libro o toda la carta. Comprendiendo, seguimos con el tema, comprendiendo la intención del autor. Entonces debemos entender cuál es el plan de lo que estamos leyendo, sea un libro, una carta, un simple texto. Tenemos que ver cuál es el plan del libro. El plan del autor lo vemos en la manera que él estructura su escritura para poder llegar a un punto específico. Cuando el propósito del libro no está declarado explícitamente, entonces debemos cuidadosamente examinar el plan sección por sección, parte por parte. Tenemos que indagar, tenemos que leerlo todo, tenemos que ir de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, del medio a los lados, de toda manera, para poder ver cuál es la intención, el objetivo o el propósito del autor al escribir el libro, la carta o dicho texto. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Especialmente vamos a buscar temas repetidos. Si habla mucho del amor, si habla mucho, por ejemplo, de la fe, si habla mucho de la gracia, si habla mucho de la justicia, ¿de qué habla? ¿Cuál es la intención? Por ejemplo, cuando hablamos el libro de San Juan, cuando hablamos del libro de San Juan y vemos al autor, estamos viendo específicamente que la intención del autor es demostrarle algo a los religiosos, específicamente a los gnósticos, esta secta filosófica que se había levantado en contra de la deidad de Cristo, diciendo que Jesús no era el Cristo, no era el enviado de Dios, que no era divino. Entonces, pero vamos a verlo en todas partes del libro. También vamos a ver el tono obvio con el que escribe el autor. ¿Cuál es el tono que utiliza?
cuál es el tono, la forma de hablarle a su audiencia, y también el flujo general del autor, cómo continúa, cómo va dividiendo cada parte. Y es bueno también entender cuál es el género literario, si es una poesía, si es un canto, si es una narrativa, de qué estamos hablando, si es un libro profético, si es una carta. Entonces eso tenemos que irlo viendo, y ahí también sabremos cuál es la intención, el objetivo o el propósito del autor. Hablando de los flujos del autor o los rastros del flujo del autor, tenemos que entender cómo lo conocemos, cómo vemos el flujo del autor. Bueno, número uno, vamos a ir dividiendo el libro en secciones. Vamos a ir tomando parte por parte el libro en secciones para examinar y para buscar cuál es la intención del autor. Número dos, vamos a resumir los puntos claves de cada sección. Vamos a resumirlo parte por parte de cada sección. Número tres, vamos a organizar el punto clave a través del flujo. O sea, vamos a resaltar. Vamos a ubicar y empezar a resaltar parte por parte lo que vemos que es los puntos claves. ¿A qué se refiere? ¿Qué puntualiza? ¿Qué señala el autor donde estamos leyendo? Y número cuatro, vamos a retornar al pasaje y a preguntarnos cómo encaja en el contexto inmediato lo que yo estoy leyendo. Y hablando de contexto, tenemos que entender que el contexto es crucial para el entendimiento correcto del significado de las escrituras. Yo no puedo entender un texto sacándolo de la luz de su contexto. El contexto, entonces, es la escritura que está junto al texto que estamos estudiando. Eso es el contexto. Entonces, los niveles del contexto es el texto del pasaje. Está el contexto inmediato, está el resto de la sección más larga, o sea, lo que está ya prácticamente más lejos, está el resto del libro o el resto de la carta o el resto del proverbio, no importa lo que sea. Y también encontramos lo que es el resto de la Biblia, o a lo que llamaríamos escritura por escritura. Por ejemplo, cuando vamos al libro de los Hebreos y vamos, por ejemplo, cuando encontramos esa parte donde está lo que llamamos el Salón de la Fama de la Fe, capítulo 11 del libro de los Hebreos, 1 en adelante, que vemos cómo se habla de Abraham, cómo se habla de diferentes personajes allí, de Rahab y otros más, y vemos cómo los menciona. Tendríamos entonces que ir al resto de la Biblia, escritura por escritura, para poder encontrar el contexto de lo que habla el escritor de los Hebreos. Pero igual, cuando Jesús le dice a Satanás en el desierto, escrito está Satanás, ¿verdad? Al Señor tu Dios honrará, o no solo de pan vivirá el hombre, escrito está Satanás, solo a Dios adorarás. Entonces tendríamos que ir al contexto de esto. Pero de igual manera, cuando vamos al momento cuando Jesús se para frente en la sinagoga a leer el libro de Isaías y empieza a señalar la escritura y dice, hoy se ha cumplido delante de ustedes esta profecía, tendríamos que irnos al contexto, tendríamos que irnos al libro de Isaías para poder entender acerca de qué estaba hablando el maestro. Entonces, el contexto es importante. Cuando hablamos, un ejemplo, de las bienaventuranzas, en algunos momentos tendríamos que irnos al contexto. Cuando hablamos del Sermón del Monte, tendríamos que irnos a un contexto. Entonces, un contexto tiene mucho valor en el momento de yo estudiar cualquier texto. Pensamos a veces que la Biblia enseña que nosotros debemos ser perfectos, como habla en Mateo 5:48. A veces nosotros erradamente enseñamos que la Biblia nos enseña que tenemos que ser perfectos, y lo enseñamos por las Escrituras, hablando específicamente en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 48, que estaremos leyendo a continuación.